debe influir sobre nuestra vida. Por ejemplo, nuestros padres es un ejemplo de instrucción que nosotros recibimos. Siempre van a ser nuestros padres y siempre van a tener el derecho de dirigir nuestra vida. Pero si un padre, ojo, o madre de familia no está sujeto a Jesucristo en el área espiritual, hablando espiritualmente, si no está sujeto un padre o madre de familia, ese padre o madre de familia va a ser un instrumento inclusive del mismo Satanás para poder causar un daño, en muchos de los casos irreversible, aunque cualquier caso, por más difícil que sea, solamente el poder de Jesucristo puede destruir cualquier daño que en tu alma tú puedas sufrir. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos esto. Lo que dice la misma palabra de Dios, no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, muchas veces no es nuestro padre o nuestra madre la que nos está diciendo algunas cosas por ahí difíciles que alguna vez nos puedan haber dicho y que nos han de ver etiquetado o amarrado en ese mundo espiritual. Pero es precisamente por la ignorancia que ellos no saben que lo que dice la palabra de Dios, que todo lo que se ate en la tierra se ata en el cielo también, y todo lo que se desata en la tierra se desata en el cielo también. Por lo tanto, muchas veces muchos van por la vida con el freno de mano puesto por una atadura que sus mismos padres les pusieron. Alguna vez que nos han de haber dicho flojos, inútiles, buenos para nada, borracho, drogadicto, eres esto, eres el otro, un momento de ira mal encausado por parte de un ser amado nuestro, es un derecho legal que una autoridad de nosotros, como es nuestros padres, le está dando al hueste espiritual de maldad, a Satanás, en ese mundo espiritual. En ese mundo espiritual tenemos dos áreas, tenemos a Dios por un lado y tenemos a Satanás por otro lado, y los dos están esperando de qué lado tú te vas a poner. Pero para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para pagar en la cruz cualquier derecho legal que Satanás haya adquirido, ya sea por alguien que autorizó una palabra en tu contra, por ignorancia muchas veces, porque no conozco un padre de familia que quiera hacernos daño. Muchas veces no es que nos quiera hacer daño, sino simplemente es una muy buena razón muchas veces de que ignora la palabra de Dios. Ignora la palabra de Dios y no sabe el poder tremendo que hay en nuestra boca para poder atar o desatar a nuestros seres amados. Muchos de nosotros así anduvimos mucho tiempo. Yo, de hecho, soy uno de esos. Mis padres jamás tuvieron la amabilidad de desatarme las cosas que a veces me decían. Hasta que yo no conocía a mi Señor Jesucristo, y ya con mi Señor Jesucristo yo lo conocí y le dije, Señor, pues mis padres no le veo por dónde puedan ellos entender la palabra de Dios, porque quiero decirles de la palabra de Dios y se me ponen una barrera tremenda. Pero tú, Señor, te ruego que lo que dice tu palabra, que todo lo que sea atado en la tierra sea atado en el cielo, y que todo lo que sea desatado en la tierra sea desatado en el cielo, yo me desato de la maldición que mis padres un día profirieron contra mí, diciéndome flojo o bueno para nada, o que tu hermano mayor es mejor que tú, qué sé yo, no sé. Situaciones por ahí que quedaron amarradas en el mundo espiritual. Cuando un padre de familia le dice a su hijo una mala palabra, en ese mundo espiritual se empiezan a mover ángeles de Satanás cuando te dicen una maldición por parte de alguien de autoridad. Tiene que ser alguien de autoridad, porque de lo contrario no sirve esa situación. El peor de los casos y el más ridículo de los casos es cuando nosotros nos automaldecimos con malas palabras también. Ay, qué tonto soy. Ay, que esto, que el otro. Ay, que esto. O sea,
cuidado con lo que sale de nuestra boca. Porque en ese mundo espiritual hay ángeles de Dios por un lado, que están atentos a recibir tus palabras de bendición, y por el otro lado hay ángeles de Satanás que están atentos a todas las palabras de maldición que caigan sobre tu vida. Estamos hablando de derechos legales de carácter espiritual. Por eso es que muchas personas dicen, yo voy a la iglesia, pero no pasa nada. Sí, mucha gente va a la iglesia y nada más se sienta, escucha, aplaude, canta, baila, hace lo que le da su gana en la iglesia, pero no sabe todavía que tiene que desatarse de muchas maldiciones proferidas por una autoridad o autoproferidas por sí mismos. Y eso viene a ser la causa de que muchos no encuentran una solución pronta a sus problemas. Estamos hablando de derechos legales espirituales. ¿Por qué? Porque a los nuevos, inclusive los que no he conocido, a los demás ya les he comentado que estamos nosotros formados por un cuerpo, un alma y un espíritu. Y por lo tanto, el cuerpo siempre está bien atendido. Si el cuerpo se enferma, hay médicos, hay medicinas, hay hospitales, el cuerpo está bien atendido para lo que necesite el cuerpo. Pero cuando se enferma el alma, ¿quién atiende el alma? Cuando se enferma el alma, las características de conducta de una persona enferma de su alma, las personas que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios luego empiezan a pensar, está loco, necesita un psicólogo. Por una enfermedad en el alma, eso no es así. Una enfermedad en el alma solamente puede solucionarse con el poder de la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó por pago en la cruz del Calvario. Amén. Pero también hay que tener mucho cuidado nosotros mismos de no caer en cierto tipo de maldiciones o trampas que Satanás pone. Ojo con lo que les voy a decir. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo número 12. Dice, y fue lanzado fuera del cielo, porque el diablo era antes un ángel de Dios, hasta que no se le ocurrió ponerse en rebeldía, queriéndose ser igual que Dios. Y entonces eso ocasionó que hubiera una revolución allá en el cielo y que tuvieran esos ángeles rebeldes que ser expulsados del cielo. Así es como se originó el mal. Entonces, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Quién fue expulsado? El gran ¿qué? Dragón. Por aquellos que no pueden tener la capacidad de discernir sutilmente lo que hace el diablo. No pueden discernir lo que sutilmente hace el diablo. Ahí mete hasta caricaturas, Dragon Ball Z. No son caricaturas que se caractericen por tener o infundir la paz, la armonía en los niños. Esas caricaturas siempre tienen como finalidad generar la violencia. ¿Por qué? Porque aquí lo está diciendo. El dragón es caracterizado por el mismo Satanás. Dice que fue expulsado el dragón, o sea, había dragones en el cielo. Lo que pasa es que es la señal del mal, el dragón. Y aquí lo está diciendo perfectamente en la palabra de Dios en Apocalipsis. Y fue lanzado fuera el gran dragón, no fue cualquier dragón, fue un gran dragón. Y la serpiente antigua, el gran dragón, la serpiente antigua, ojo, que se llama Diablo y Satanás, el cual, ojo con lo que dice, engaña al mundo entero. No dice que viene a causar destrucción a tu vida, ¿sí? No dice que viene a causarte un daño físico a ti. ¿A qué vino Satanás? ¿Cuál es el propósito de Satanás para tu vida? Engañarte.
que de alguna manera tú estés en un sentido equivocado de lo que realmente Dios quiere. Y es tan perfectamente experto en engañar que inclusive hasta muchas veces se va a disfrazar de siervo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, así inclusive lo dice la misma palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, 14 y 15, dice que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo con la finalidad de engañarte a ti. Entonces, volviendo a la característica y personalidad de Satanás, nos damos cuenta que el objetivo de él sobre tu vida es engañarte. ¿Engañarte para qué? Para que tú no tengas a Jesucristo. Para que tú no leas la palabra de Dios. ¿Cuántas personas tienen el hábito de conocer la palabra de Dios o de leer la palabra de Dios? Son muy pocos en el mundo entero, es más. Muy pocas personas, comparados con la gran cantidad de personas que habitan en el mundo entero, es muy poco el porcentaje de personas que leen la palabra de Dios. Es más, vamos a ponernos en este lugar. Y aquí los que estamos presentes, levantan la mano, quien tuviere el hábito de conocer, de escudriñar la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que son unos que otros. Así es. ¿Por qué? Porque Satanás, su objetivo es que tú no conozcas la palabra de Dios. Satanás aborrece la palabra de Dios. Y la mayor tontería humana, al menos aquí en México, es expulsar a Jesucristo de las escuelas públicas. Y que en las escuelas públicas no se dé la palabra de Dios. Y hasta el diablo se encargó de sellarlo constitucionalmente para que la palabra de Dios no se conozca en las escuelas públicas. Podrán conocer allá de Halloween y que días de muertos y que sonceras de esas, pero palabra de Dios está estrictamente prohibida en las escuelas públicas. Ese es el peor error que ha cometido la humanidad aquí en México. Aquí en México. Está el gobierno mexicano gastando millones de pesos en seguridad para controlar una población que cada vez está peor, una sociedad peor. Y está empezando el gobierno mexicano a tragarse el mismo polvo que se ha decidido tragar por haber expulsado a Dios de las escuelas públicas. Porque si a ti te hubieran enseñado la palabra de Dios desde el principio, que estuviste en el kinder y luego en la primaria, te hubieran dicho palabra de Dios. ¿Qué tiene de malo la palabra de Dios? Si eres católico, si eres cristiano, si eres mormón, si eres lo que tú quieras, Dios siempre va a ser Dios. Y su palabra siempre va a ser su palabra. Al menos que seas un budista, un musulmán o cosas de esas, bueno, se justificaría. Pero ni aún así se justifica, porque la sociedad sin la palabra de Dios está perdida. La maldad se ha proliferado en nuestra sociedad. Prohibir la palabra de Dios en las escuelas públicas es la más grande tontería que ha cometido el gobierno mexicano. Porque si tú conocieras la palabra de Dios desde pequeño, te formarías en la palabra de Dios desde pequeño, que no está permitido hacerle daño a tu prójimo, sino que al contrario tienes que amar a Dios primeramente y luego a tu prójimo como a ti mismo. Si te enseñaran ese tipo de principios, nuestra conducta en la sociedad sería totalmente muy diferente. Esta sociedad sería diferente. Pero bueno, vamos, por eso está México como está, créanme. No sale de un país subdesarrollado y miserable por la misma situación de haber expulsado a Dios de las escuelas públicas y obviamente de su población. Pero fíjense bien, fue expulsado entonces
lanzado fuera el gran dragón y la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. No nada más a ti, es al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. ¿A dónde? A la tierra. Antes de que el hombre fuera creado aquí en la tierra, allá en el cielo, en esa revolución, expulsaron a Satanás, al dragón, a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y todos sus demonios aquí a la tierra. Y ahora sí te puedes explicar tú el por qué hay tanta maldad aquí en la tierra. O sea, Satanás se asegura de que tú no lo vayas a atacar. ¿Y cómo se asegura? Que tú no tengas a Jesucristo. Número uno. Y número dos, que tú no conozcas la palabra de Dios. Por eso fue estrategia de Satanás que la palabra de Dios no se dé en las escuelas públicas. Entonces, fue lanzado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. Todos los demonios. Demonios de droga, demonios de alcohol, demonios de fornicación, demonios de adulterio, demonios de mentira, demonios de engaño, demonios de todo. No terminaría de mencionar toda la bola de demonios que comprende la legión de ángeles de Satanás. Entonces, dice en el versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ojo con la voz del cielo que aquí dice la palabra de Dios. Dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, del Cristo de ustedes. Fíjate bien. O sea, si estaban los demonios aquí, Satanás y toda su bola de demonios aquí en la tierra, le están diciendo que hay una solución a vivir con esos enemigos incómodos. Hay una solución. Si tú no quieres estar sufriendo si simplemente cuando tienes un vecino incómodo, estás que no te aguantas en tu casa. Lo mismo sucede cuando estás tú viviendo en esta vida y tienes un enemigo incómodo. Y sobre todo, peor tantito, que es espiritual y que nada más está sopiloteando mañana, tarde y noche. Te está sopiloteando, te está dando vueltas, te está nada más vigilando para ver qué estás haciendo. Y que no se te ocurra acercarte a Jesucristo, porque esos demonios se van a poner como energúmenos contra ti. Porque ellos quieren mantener una autoridad sobre tu vida. Esa es la raíz del fracaso en que muchas personas viven. Que se han dejado dominar por Satanás por no saber cómo pelear en el nombre poderoso de Jesucristo. Entonces, esa voz decía, ahora ha venido la salvación. Número uno, ¿qué vino? La salvación. Eres salvo. ¿Cómo vas a ser salvo? Ahorita vamos a ver. Número 2, vino el poder. O sea, salvación, poder. Y número 3, el reino de nuestro Dios. Es el número 3. El reino ¿de quién? De nuestro Dios. ¿Qué le dijo Jesucristo a Satanás cuando lo tentó en el desierto? Solamente al Señor tu Dios adorarás. Dice, porque el diablo le pedía a Jesucristo que Jesucristo adorara al diablo y a cambio de todas las riquezas que le pertenecían al diablo. Entonces, le contesta a Jesucristo, solamente al Señor tu Dios adorarás. Aunque sea el diablo, Dios es Dios de todos modos. Aún por encima del poder de Satanás, Dios es más poderoso que Satanás. Entonces, aquí por eso dice, ¿ha venido qué?
Número 1, la salvación. Número 2, el poder. Número 3, el reino de nuestro Dios. Número 4, la autoridad de su Cristo. Tu Cristo. La autoridad de tu Cristo. Así está escrito aquí, Aquí no dice que la autoridad de tu María, o de tu Judas Tadeo, o de tu San Plutarco, San Pascual Bailón, qué sé yo, no sé. Aquí está diciendo que hay una autoridad y es la de tu Cristo. Amén. Por eso predico a Jesucristo. No por religión, sino porque aquí dice que la autoridad de Cristo está en nosotros. Si es que nosotros, ahí viene la raíz de un problema. Si es que nosotros queremos obedecerle o desobedecerle, eso depende de nosotros. Si nosotros obedecemos a Jesucristo, nos alineamos a Jesucristo, Jesucristo nos ampara. Y la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario nos beneficia. Pero si nosotros no queremos tener a Jesucristo como autoridad, nos va muy mal en esta vida. Entonces, salvación. ¿Qué más? Ha venido ¿qué? La salvación, ha venido el poder. ¿El poder de qué? De que sí puedes tú vencer en el nombre de Jesucristo. Dios te da poder a ti para que tú venzas. No para que venza la Virgencita, que nada que ver la Virgencita de María, porque María ya murió y está esperando la resurrección de los muertos. Ni siquiera se entera todo lo que acá el diablo está usando con su nombre. Pero tú tienes un poder para que tú puedas vencer en el nombre de Jesucristo. Tú. Y no el muñeco o la estatua que tú le pidas para que el muñeco y la estatua haga el milagro que tú le estás pidiendo. O sea, el poder es para ti. No para los líderes religiosos o para los que le llaman allá en el Vaticano santos. Porque en el Vaticano manejan otro tipo de santidad. Para una persona que sea santa, se necesita canonizarlo y verlo de acuerdo a su historial de santidad que haya vivido, de vida piadosa. Pero por el otro lado, la palabra de Dios dice que para que tú seas santo necesitas ser lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es el arma poderosa de Dios para tu vida, para que tú puedas borrar todo el pasado pecaminoso de tu vida. Dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en ¿quién? En Cristo. Así lo dice la misma palabra de Dios. Nueva criatura es. Por eso es que yo no vengo a hablarte de la Virgen María. Porque la Virgen María no fue quien pagó en la cruz del Calvario. El único que pagó en la cruz del Calvario se llama Jesucristo y es el único que te puede dar salvación y vida eterna. Ha venido para ti la salvación. Ha venido para ti el poder. Ha venido para ti, número 3, la autoridad de Dios, el reino de Dios. Y 4, la autoridad del Cristo de ustedes. Amén. Es el Cristo de ustedes aunque no lo quieran, o aunque no quieran aceptarlo o no quieran aceptarlo. Jesucristo pagó en la cruz por todos. La diferencia es que no todos quieren aceptarlo. ¿Sí me explico? Él pagó en la cruz. Él dijo, yo aquí estoy para ti. Aquí mi beneficio es para ti. Siempre y cuando tú quieras aceptarme a mí. ¿Qué les dije la semana pasada? En ese reino espiritual, en ese mundo espiritual, está Dios por un lado y está Satanás por otro lado. Y Satanás le dice a Jesucristo, el que no te acepte es mío. El que no te acepte es mío. Según así lo vemos en el libro de Job capítulo 1, que así pasó entre Dios y Satanás el acuerdo con respecto a Job. Y así lo mismo es con Jesucristo. El que no te acepte, le dice el diablo a Cristo, el que no te acepte, ese es mío. No está diciendo el que no me acepte a mí o el que me acepte a mí. El diablo no está diciendo el que me acepte a mí o el que no me acepte a mí.
Él está diciendo, el que no te acepte a ti, ese es mío. El que te acepte a ti, Jesucristo, ese es tuyo, ese llévatelo si quieres, ese es tuyo, haz con él lo que tú quieras, pero el que no te acepte, es mío. Si tú no aceptas a Jesucristo, aguas, porque en ese mundo espiritual te van a estar acechando. Y tu vida, tu paso por esta vida, va a ser miserable y de fracaso y de derrota. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que pagó para que tú seas libre. Si tú no tienes a Jesucristo, tú sigues siendo esclavo y a merced de lo que Satanás quiera contigo. Entonces, continuamos. ¿Qué más fue lo que se oyó de esa voz del cielo? Y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿El que qué? El que los acusaba. ¿Delante de quién? Delante de Dios. ¿Cuándo? A cada rato, día y noche. Yo por eso, miren, con todo respeto, yo no entiendo la torpeza humana de congregarse a escuchar palabra de Dios una vez o 2 veces a la semana. Se me hace muy poco. O 3 veces a la semana, se me hace demasiado poco. ¿Por qué? Porque Satanás no descansa día y de noche, no descansa contigo. Si Satanás nos atacara nada más el fin de semana, pues oye, pues estaría equilibrada la cosa, ¿no? El fin de semana nos ataca Satanás y el fin de semana yo voy a la iglesia y gloria a Dios, aleluya. Pero no es así. Satanás cada rato va a estar tratando de molestarte a ti. Por lo tanto, tú debes de estar siempre bien presto, tú. Aunque te reúnas allá en la iglesia, tú. Cada segundo de tu vida mantente firme. No te esperances a tu vida y tu relación con Dios a estar allá el fin de semana en la iglesia. Cada vez que empiece un nuevo día en tu vida, por agradecimiento a Dios, dile: Señor, gracias por darme este nuevo día. Gracias, Santísimo Dios. Te quiero entregar todo, mi amor, a ti en este nuevo día, como una ofrenda para ti, Santísimo Dios. Una ofrenda de amor. Gracias, Señor. Pero fortaléceme. Prepárame, porque no sé las luchas que me voy a enfrentar en este nuevo día. Yo sé que si tú estás conmigo, ¿quién podrá estar contra mí? Amén. Si Dios está contigo, no te preocupes por el que pueda estar en contra tuya. Tú nunca te preocupes, porque cuando tú tienes tu confianza puesta en Dios y está contigo, no tienes por qué temer a lo que haga el maligno. Para empezar, el maligno no te puede tocar. El maligno no te puede hacer daño. El mayor daño que el maligno te puede hacer es engañarte para que tú no tengas a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Engañarte para desanimarte a que tú no leas y conozcas la palabra de Dios. Esa es la mayor maldad de Satanás. El engañador. ¿Por qué engañador? Porque lo acabamos de decir. El que nos acusa delante de Dios día y de noche. El acusador de nuestros hermanos delante de Dios día y noche. O sea, te engaña para después ir con el chisme delante de Dios y decir: mira lo que hizo. A mí Satanás me suplica, me ruega, me reprende inclusive y me dice: oye, no está bien que tú estés juzgando a las iglesias, no está bien que tú estés hablando de las religiones, no está bien que tú te metas con las personas haciéndoles ver su religión. Ellos han decidido ser católicos, ellos han decidido ser adoradores de María, tú debes de respetarlos, Adrián. Así me dice Satanás. Tú respeta las religiones y las tradiciones, costumbres, creencias que la gente ha decidido creer. Sí, como no. Si me quiere que me quede callado porque él me exige respeto. O sea, me quiere tener callado
Y me dice Satanás, inclusive está escrito que no debes de juzgar, sí, o sea, me tengo que quedar callado y que él siga trabajando libremente. Y él trabaja libremente porque yo lo estoy respetando y después él me va a ir a acusar delante de Dios diciéndome, Adrián estuvo de acuerdo porque nunca dijo nada. Aguas con Satanás. Porque es estratégico y va a usar siempre la palabra de Dios Satanás para... Por eso mucha gente está callada y no dice, oye, si el diablo está haciendo su desastre con una persona, no importa que te metas con las costumbres o las tradiciones de la persona, pero tú tienes que respetar a la persona. ¿Cómo? Hablándole con la verdad. O si una persona está creyendo en una mentira y tú sabes que es una mentira, tú lo vas a dejar que siga perdido y luego después se muere la persona, se va al infierno y después tú eres el cómplice porque te quedaste callado por respeto a la persona. Aguas con las estrategias de Satanás. Entonces, dice aquí bien claro, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos, o sea ustedes, si están en Cristo, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Fíjate bien cómo fue que las personas tuvieron victoria. Aquí yo te estoy dando a ti la manera de salir victorioso ante cualquier adversidad o tropiezo en tu vida. Aquí dice, ellos le han vencido, ¿a quiénes? A todos los demonios, a Satanás y a todos sus demonios, los han vencido. Tienes un problema con droga, con alcohol, con agresividad, con violencia, con las secuelas de la droga, con las secuelas del alcohol. Tienes un problema con toda esa bola de demonios. ¿Cómo los puedes vencer? Aquí dice cómo. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Número 1, solución número 1, la sangre del Cordero. Satanás, como mentiroso que es, dice, no, hijito mío, con agua bendita, aquí tienes agua bendita. Es más, este muñeco, esta estatua de yeso de la Virgen María, vamos a echarle agua bendita para que esté bendecida y tú le puedas estar pidiendo. ¿Qué archimega super recontra tontería inventa Satanás? Y mucha gente le cree a las tonterías de Satanás. Tú solamente puedes vencer cualquier conflicto en tu vida a través de la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Ahí dice que de esa manera es como se vence. Solución número 1 para vencer, la sangre poderosa de Jesucristo. Cúbrete tú con la sangre poderosa de Jesucristo y serás limpiado hasta de lo más pecaminoso en tu vida que hayas cometido. Por eso dice la palabra de Dios, si uno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, ¿qué significa estar en Cristo? Señor Jesucristo, te amo, te sigo, eres mi Señor, mi único Señor y mi único Salvador. Tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario fluye ahora sobre mi vida. Y esa sangre preciosa de Jesucristo tiene un ADN que lleva información genética en esa sangre de Jesucristo, que ahora fluye también en mi sangre cuando tú te cubres con esa sangre de Jesucristo. Amén. Tienes el ADN de Jesucristo. Si tú tienes el ADN de Jesucristo en tu sangre, acuérdate que toda sangre tiene un ADN. Por eso dice la palabra de Dios, somos hechos a su imagen y a su semejanza. Hay un ADN. Va a venir el maligno a ofrecerte droga otra vez o alcohol. Y tú acuérdate que hay un ADN dentro de ti, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No dejes que el enemigo contamine la sangre de Jesucristo que ahora fluye en tu vida también. Entonces, la primera solución para vencer el nombre de Jesucristo es la sangre de Jesucristo. Y no, como dice Satanás,
el agua bendita. Dime si no. Ahí van los sotanudos a bendecir algo, ¿y qué llevan? Llevan agua bendita. Agua bendita. Qué archimega super recontra tontería decir eso de agua bendita. ¿Por qué agua bendita? No es porque pusieron agua y alguien le puso ahí. Esa es una archimega super recontra tontería. Que nunca el agua bendita va a sustituir la poderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que inventa Satanás con su agua bendita es, lo que inventa el diablo católico es eso precisamente, que tú no conozcas que el poder de la sangre de Jesucristo en tu vida para limpiarte a ti. Solución número 1, entonces, la sangre de Jesucristo. Lo han vencido por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La palabra del testimonio tuya. Yo antes fui, de hecho yo en lo personal, hablo por mí también. Yo antes fui un ebrio de todos los días. Yo lo confieso que así fui. Y nunca pude salir de ese mugrero si no fue porque alguien me habló de Jesucristo. Y conocí el poder de Jesucristo en mi vida. Es palabra mía de testimonio. Estoy dando un testimonio de la basura asquerosa que fui con el alcohol a lo que ahora, alcohol y tabaco, y a lo que ahora Jesucristo ha hecho en mí. Un hombre limpio delante de mi Señor Jesucristo. No me purificó agua bendita, me purificó la sangre de mi Señor Jesucristo. Amén. Y hay que tener mucho cuidado, porque cuando tú te cubres con la sangre de Jesucristo, debes de mantenerte intacto delante de Jesucristo, puro, limpio. No dejes que Satanás venga, porque Satanás va a venir con más fuerza cuando tú te limpias con la sangre de Jesucristo, porque de alguna manera va a quererte hacer tropezar. Satanás conoce tus debilidades, conoce perfectamente cuáles son las áreas en que tú puedes caer de la gracia de Jesucristo. Miren, yo no estoy casado, no tengo esposa. Y como eso de la 1, 2 de la mañana suena mi teléfono por WhatsApp Messenger, ¿ok? No sé qué es eso, pero apareció la llamada por Messenger y una rubia muy guapa. Hola, mi amor, hola, ¿cómo estás? Hola, eso, hola. Y dije yo, ay, ¿qué onda? ¿Qué? Satanás quiere que yo caiga. Le dije, hermana, no conozco quién sea usted, pero la verdad es de que no sé quién es. Yo sacándome de onda porque ya no quería yo continuar con la conversación. ¿Y para qué contestaba? Pero contesté. Quería otra cosa la mujer. Quería que yo pecara con ella. Así como contigo. Cuando salgas de aquí te van a ofrecer droga, alcohol. O sea, Satanás te va a querer poner una camita para que tú caigas en esa camita. Hermana, es un poco tarde, así que tengo que colgar. Tuve que ser cortante. Porque si yo me ponía en un plan meloso, pues caigo en la sinvergüenzada de Satanás. Tuve que cortar con esa situación. Y fui cortante hasta que digo, ay, bueno, creo que estoy molestando. Es altas horas de la noche. Hermanita, pues hablamos otro día. Bye. Tampoco caer en ser grosero. Pero de antemano sé que Satanás quería hacerme tropezar. Pero fíjate cómo es, astuto, te presenté la foto primero.
O sea, suena el teléfono y está la foto de esa rubia muy guapa. Satanás siempre se va a asegurar de no fallar. Pero Satanás fracasará si tú te mantienes firme en Jesucristo. Manteniéndote firme en Cristo es como puedes lograr tú la derrota de Satanás. Te van a ofrecer la droga y el alcohol, te lo aseguro. Al salir de aquí rehabilitado, fortalecido en Cristo, vas a salir de aquí fortalecido en Cristo, te la van a ofrecer. O sea, no significa que estar con Dios, como te hacen creer allá en el mundo católico, que estar allá con Dios no te va a pasar nunca nada. Encomiéndate a la Virgencita para que todo te vaya bien. Y Satanás no te hace relajo y tú dices, es que la Virgencita me cuidó. Pero la verdad es que cuando tú estás en Cristo, Satanás se enfurece bastante y te manda conflicto. ¿Te das cuenta? Y Satanás le dice a muchos, no, pues estabas con la Virgencita y todo estaba muy bien, nada más te metiste a Cristo y pues claro. Cuando tú estás con Cristo, se alborotan todos los demonios, se alborotan todos. Los demonios que te cuidaban se empiezan a alborotar porque no aguantan que tú estés con Cristo. Pero es la única manera en que tú puedes limpiarte de toda la basura pasada. Cuando tú renuncias a la basura pasada, porque ahora decides seguir a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida. Entonces, solución número 1, la sangre de Cristo. La solución número 2, la palabra de tu testimonio. Fui un alcohólico, pero ahora Jesucristo me restauró con su sangre preciosa. Le entraba la droga, le entraba el cristal, le entraba todo ese mugrero, pero ahora Jesucristo me ha liberado de toda esa atadura, de todo ese cautiverio. He aprendido a romper maldiciones en mi vida por el poder de mi Señor Jesucristo que pagó por mí en esa cruz del Calvario. Murió, pero resucitó al tercer día. Vive y ahora vive en mi corazón. Eso es el vivir en Cristo. Entonces, ya para terminar, la sangre del Cordero, la palabra del testimonio y menospreciar tu vida hasta la muerte. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo? Y menospreciaron su vida hasta la muerte. ¿Menospreciar tu vida? Sí. ¿Cómo? Como lo dice el apóstol Pablo, el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 20. Ya no vivo yo. Ahí estás menospreciando tu vida hasta la muerte. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí, dice el apóstol Pablo.